Bienvenidos a Temas de Actualidad. Hoy vamos a explorar dos temas que son de gran preocupación en nuestros hogares. Son la incomunicación y la violencia familiar. Nuestro invitado es el sociólogo y profesor Juan Carlos Febres Velázquez. El licenciado Febres es oriundo de Perú. Ha hecho estudios en España, Portugal, México, Brasil y Argentina. Entre sus muchas actividades ha enseñado en varias universidades y ha escrito 3 libros, uno de los cuales fue premiado. Hace 24 años que reside en Buenos Aires con su esposa y 3 hijas. Gracias, profesor Febres, por acompañarnos. Para mí es un placer y un privilegio estar con vos hoy, hablando también a la audiencia de Meridian Magazine en español. Estaba leyendo esta semana que en México 4 de cada 10 mujeres sufren violencia en el hogar. Me imagino que los números son similares en otros países. ¿A qué llamamos violencia? ¿Qué formas de violencia existen? Es una muy buena pregunta. Me gustaría primero definir lo que es la violencia. La violencia deriva de una palabra latina que es violentia y en resumidas cuentas es el actuar con una fuerza mayor hacia la otra persona para eliminar o disminuir su natural modo de proceder. Una vez definido el tema de violencia, yo creo que podemos ahondar sobre las características de la violencia. Una vez que entendimos bien este término de violencia, podemos hablar de 2 formas de violencia. Una es la forma física y verbal, que es la que normalmente uno la puede detectar, la puede ver, la puede sentir, y es la que comúnmente se da. Y otra, que es la más peligrosa, que son las violencias silenciosas. Cuando hablamos de familias, ¿qué otras formas de violencia familiar existen que no son fáciles de identificar, aún para la persona que la vive? Hablando justamente sobre estas violencias silenciosas, tienen que ver con esto, tienen que ver con el tema de la familia, tiene que ver con hechos que parecen cotidianos, pero que van afectando la relación de la familia. Hablamos de gritos a veces, otras veces de los silencios, donde los padres por ahí están enojados y no hablan, y los chicos no saben a quién responder, o con quién actuar, o con quién interactuar, porque hay un silencio. Gestos que también involucran hacia la otra persona y van de alguna manera presionando para que el niño, la niña o el adolescente actúe de una manera determinada. Te quiero decir algo que es importante. Cada vez hay más datos, hay más hechos que involucran a las familias con actos de violencia. El porcentaje se ha ido incrementando en estos últimos años en todas las familias de las urbes, en las grandes urbes, ha ido creciendo en cuanto al tema de la violencia. Como te había dicho anteriormente, hay una violencia que es silenciosa, esta violencia que no tiene que ver con el daño corporal, físico, ni siquiera con lo psíquico en el sentido de hacerlo sentir inferior a la otra persona, que eso tiene que ver con la violencia directamente pura, sino con otra clase de violencia que tiene que ver con los silencios, con las ausencias, que a veces uno no se da cuenta porque está inmerso en ello y lo ve hasta casi normal, pero eso también genera un tipo de violencia hacia los hijos y aún hacia los ancianos, los abuelos. ¿Es igual la violencia entre los santos de los últimos días y el resto de la sociedad? Esa es una muy buena pregunta. Debemos recordar que como santos de los últimos días, como pueblo, estamos en el mundo y tratamos de no ser del mundo. Pero muchas cosas del mundo han comenzado a filtrarse casi de manera continua en nuestro natural modo de vivir. Y cada vez hay más datos de que aún entre los santos, entre la familia y los santos, hay hechos de violencia. No son
tan fuertes en el sentido de la cantidad ni en el sentido del hecho en sí de la violencia como lo que sucede en la sociedad en general, pero sí cada vez hay más hechos de violencia. ¿Qué opinión tiene usted en cuanto a la importancia del lenguaje como conductor de la violencia familiar? ¿Es la incomunicación un factor que conduce a la violencia? Esto es algo interesante porque hay algo que es bien plasmado en los estudios de investigación en lingüística que tiene que ver con la lingüística y la violencia. Ya de por sí, por ejemplo, en esta sociedad, hablamos 2 decibeles, o el porteño habla 2 decibeles más alto que el común denominador de casi todas las sociedades latinoamericanas. Casi hablamos gritando. Entonces nos imponemos al otro. Cuando viene el extranjero, se siente disminuido y piensan que le están gritando o que están molestos, pero no, es el natural modo de hablar. Pero más allá de eso, el lenguaje ocupa un lugar importante no solamente en la comunicación familiar, sino también en los procesos de deconstrucción de la familia. ¿A qué me refiero esto? Tiene que ver que cuando se acaba el lenguaje, cuando se acaba la comunicación, aparece la violencia. Porque no tenemos otra manera de expresarnos. Y déjame darte un ejemplo. 2 personas están manejando en su coche y chocan. ¿Qué es lo primero que decimos? Me chocó el otro. Nunca asumimos la responsabilidad. Siempre es el otro el que chocó, siempre es el otro el que cruzó la luz roja, el que no puso el guiño, es el otro, nunca es la persona, nunca soy yo. Y cuando comenzamos a interrelacionarnos con la otra persona, buscamos que el otro sea el culpable. Entonces comenzamos a elevar la voz, uno más alto que el otro, y cuando llega el momento en que no nos escuchamos porque los dos estamos gritando, actuamos. Lanzamos el primer golpe o el primer insulto, y así sucesivamente hasta llegar a situaciones sin extremo, que puede terminar hasta en la muerte propiamente. Lo mismo sucede en el hogar. Cuando comienza a haber una disputa entre padres e hijos, o entre padres o entre hijos propiamente, comienza a haber la subida de voz, la subida de tono, los gritos, el insulto, y cuando ya no tenemos más otra manera de hablar, otra manera de insultar, otra manera de herir o de hacernos más fuertes en lo que nosotros estamos diciendo, viene el golpe o viene el castigo. Yo como padre, ya no sé más qué decir, ahora te castigo. ¿Entiendes? Entonces la comunicación es importante y vital en las familias. Para tener una buena comunicación tenemos que tener un buen lenguaje. Para tener un buen lenguaje tenemos que instruirnos. ¿En qué medida los medios de comunicación y la electrónica pueden contribuir a la falta de armonía en el hogar? En este mundo globalizado, cada vez más globalizado, los medios de comunicación cumplen un rol importante. Tan importante que muchas veces condicionan nuestro modo natural de hablar y de ver las cosas. Se impone una moda gestual de vestir y de hablar a través de los medios de comunicación. Eso va haciendo que nuestro estilo de vida vaya cambiando. Y te puedo dar un ejemplo muy claro de esto. Hace algunos años un jugador de fútbol impuso la moda de teñirse el pelo. Y todos los niños se teñían el pelo porque querían parecerse a él. Un locutor y productor de televisión se despedía diciendo chau, 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 chau. Y toda la gente comenzó a repetir eso, ese término de saludo. No tiene nada de malo eso, sino vamos al hecho de que la gente comienza a seguir modelos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos modelos nos llevan a perder nuestros valores? ¿Qué sucede cuando estos modelos comienzan a cuestionar abiertamente los procesos
de valoración que tenemos en nuestros hogares o en nuestras escuelas. Comienzan a cuestionar el valor y el rol que tiene el padre, la madre, dentro del hogar. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos llegan a nuestros hogares imbuidos y llenos de información y de situaciones que han vivido en las escuelas, con sus amigos, llegan a sus hogares y lo primero que hacen es prender la televisión y encontrar más información adicional y están solos? No hay nadie al lado para que le diga, converse o le aconseje aquellas cosas que está escuchando, que están bien o están mal. Eso por un lado. Y por otro, los medios electrónicos. Cada vez se está generando una nueva enfermedad que yo le llamo el autismo adrede. Cuando los jóvenes se encierran para chatear, para conversar, para estar en la computadora por 2, 3, 4 horas y comienzan a perder el hilo de la realidad que tienen en su estilo de vida y con su familia. Entonces comienza a haber una separación cada vez mayor. Y si a esto le aunamos que el padre llega cansado del trabajo, ¿y qué es lo primero que hace? Saluda, se lava y dice, vieja, dame la comida, o qué hay de comer, y se sienta, ¿y qué hace? Prender la televisión a ver el noticiero, a escuchar más pálidas todavía. Y el hijo está encerrado chateando. Llega la hora de la comida, comen, cada uno, a veces el chico dice, no, estoy ocupado, y la madre va y le lleva la comida. El padre se siente, dame la comida acá que estoy viendo. Y ya no hay proceso familiar. El hogar se convirtió en un hotel. Y la familia se comienza a desintegrar. No hay relaciones, hay paredes que comenzamos a levantarlos. Entonces cuando pasa una situación extrema, no hay a quién recurrir porque tenemos paredes tan grandes formadas a nuestro lado que no vemos, que no sentimos que hay alguien que nos puede escuchar. ¿Y qué pasa con nuestros hijos cuando sucede eso? Miramos hacia afuera, hacia el amigo, hacia el externo. ¿Qué pasa con los cónyuges cuando ellos mismos han generado sus propias paredes? Miran hacia afuera. Y ya sabemos qué consecuencias puede traer eso. ¿Qué tienen que hacer los padres para identificar a tiempo posibles problemas y enfrentar el reto en forma preventiva? Mira, lo primero que tenemos que hacer como padres es identificarnos a nosotros mismos. Es saber en qué situación estamos con respecto a nuestra familia, cómo nos ven ellos. Siempre es algo muy natural, miramos hacia el otro. El otro tiene la responsabilidad, el otro tiene que cambiar, el otro tiene que hacer, y nosotros no asumimos esa responsabilidad. Te podría contar 1000 historias. Me gustaría decirte una muy chiquitita. Y tiene que ver con justamente esto del tema de la violencia. Hace muchos años, mis 2 hijas menores, se llevan 2 años de diferencia. La menor en ese momento tenía 5 años y la del medio 7. Y la menor le estaba pegando a la mayor. Y me acerco y le digo, ¿por qué se están peleando? Y la menor me dice, yo no le estoy peleando, yo no estoy peleando, yo no le estoy pegando. Pero si yo te vi que le estabas pegando. No, ella me pegó primero. Yo le estoy devolviendo lo que ella me hizo. Y la siguiente pregunta es, ¿pero le estás pegando? No, yo le estoy devolviendo. Ella pegó primero. Si la llevase a un psicólogo diría, o si ella fuese psicóloga le diría, no, ella se está pegando a sí misma a través mío. No sé si me entiendes. De ahí cambia solamente la dimensión. Siempre buscamos la excusa para que el otro asume la responsabilidad. Como padres también nos pasa lo mismo. Mi hijo es el que tiene que cambiar. Mi hijo es el que está haciendo algo malo. Mi hija me falló. Siempre no existe el verbo yo. Siempre es el otro. Entonces la primera condición es, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos dejando de hacer?
Una vez que nos identificamos y con nuestra propia relación como esposos también, podemos ver algunas cosas que sí podemos ver de manera preventiva con nuestros hijos. Por ejemplo, si nuestros hijos pasan demasiado tiempo en internet, a solas, cuidado, es una luz ámbar, una luz amarilla. Cuando prefiere dejar de ver a sus amigos, que sea para jugar o conversar por seguir en internet, cuidado. Son algunas pequeñas cosas. Cuando comienza a cambiar su léxico, su modo de vestir, cuando algún día decidió vestirse, qué sé yo, de negro, porque está de moda, porque sus amigos se han vestido así, cuidado, porque significa que ha cambiado sus amigos. Esto es, en resumidas cuentas, algunas cosas que podríamos ir viendo. También el modo de hablar, la música que comienza a escuchar, si ha cambiado, si se ha modificado. Todas estas pequeñas cosas son las que comienzan a hacerse notar cuando nos damos cuenta también nosotros como padres que estas cosas están sucediendo, porque pueden suceder y no nos damos cuenta. Lo vemos como algo natural, son cosas de chicos, de jóvenes. Y lo más peligroso de todo es cuando comienzan a aislarse de nosotros. ¿Qué valores debe desarrollar la familia para fortalecerse contra estos ataques? ¿Cuál es la importancia de la guía espiritual? Te la voy a dividir esta respuesta en dos. La primera tiene que ver con nuestro quehacer como padres en nuestra realidad social y tiene que ver con el tema de los valores. Y los valores están implícitamente determinados por nuestro quehacer diario, nuestro diario vivir. No podemos enseñarle valores a nuestros hijos si no los vivimos nosotros primero. Tiene que ver con el respeto, con la dignidad, con la tolerancia, con la educación, con entender bien el tema de la libertad. Cuando hablamos de libertad hablamos también de derechos, pero cuando hablamos de libertad tiene dos patas, derechos y obligaciones. Si nuestros hijos comienzan a entender eso, va a ser mucho más fácil que ellos puedan entender otras cosas después. Ahora, desde el punto de vista como santo en los últimos días, tenemos no solamente una gran ayuda, sino realmente la barra de hierro del Evangelio, que nos debe permitir a nosotros darnos cuenta de situaciones que están contrarias a lo que enseña el Evangelio, la doctrina. El error sucede que a veces por amor cerramos los ojos y los oídos. El error sucede cuando sabemos que algo está mal y lo coloreamos para que no se vea tan malo. Entonces les ponemos excusas al por qué lo está haciendo mal. Ya va a cambiar, es joven, déjalo ser. Son errores no solamente conceptuales, sino vitales, que después no los vamos a poder solucionar. Si el problema ya existe en un hogar y es grave, ¿qué deben hacer los padres? ¿De qué recursos pueden valerse? Hay dos cosas importantes. Como padres, primero tenemos que ser padres presentes, no ausentes. Y padres presentes no significa sentarse a ver la televisión o sentarse a comer o a leer el diario, sino estar con nuestros hijos, jugar con nuestros hijos, conversar con nuestros hijos, leerle a nuestros hijos, pero también escucharlos. Muchas veces estamos cansados y nuestros hijos llegan de la primaria, de la escuela, y papá, me pasó esto, me contó eso. Contale a tu mamá. Estoy cansado, después me lo contás. Estoy trabajando, esperá. Déjame ver esto que es importante. Y lo ponemos en segundo plano. Él dejó de ser importante para nosotros. El mensaje que le damos a nuestros hijos es: no es tan importante lo tuyo, no sos tan importante. La televisión, la noticia es más importante, el diario es más importante, mi comida es más importante. Entonces lo primero que tenemos que hacer son ser padres presentes, estar con ellos, acompañarlos. Y no lo podemos hacer ya de grandes, tenemos que hacerlo de niños. Los chicos toman todo, aprenden todo, sienten todo. Y si no estamos con ellos de niños, es difícil después generar esa clase de comunicación que deberíamos tener. Otra cosa importante es ser francos.
Si ponemos reglas en nuestra casa, no podemos nosotros romper esas reglas. Tenemos que ser los primeros en cumplirlas. Algo que es importante y que nos brinda el Evangelio es que tenemos ayudas que deberían ser naturales y parte de nuestra costumbre, de nuestros hábitos como santos de los últimos días. La noche de hogar, las oraciones familiares, la lectura diaria como familia, la lectura personal, porque nuestros hijos nos van a ver, nos van a escuchar. La mesa de los sábados o los domingos para hablar de lo que hemos aprendido en la iglesia, en las clases. Cuando hablamos de la lectura personal, comentar aquellas cosas que hemos aprendido, preguntarles qué han aprendido, ayudarles cuando son mujeres jóvenes y hombres jóvenes con sus desafíos que tienen, con su progreso personal, su deber a Dios. Cuando son niños de la primaria también lo mismo, con nuestras esposas. Eso nos va a ayudar a que nuestros hijos también entiendan y sientan que pueden comunicarse con nosotros, pero que también no están solos y que siempre lo estamos acompañando. Gracias, profesor Febres, por sus comentarios tan oportunos. En segmentos siguientes hablaremos de los paradigmas que nos limitan a progresar, de la diferencia entre educación y libertad, el problema de adicciones y la moda y los santos de los últimos días. Hasta la próxima.